Bienvenidos a otro vídeo de Economía de Verdad. En esta ocasión vamos a analizar Monster, una empresa de bebidas energéticas que ha tenido mucho potencial en el pasado. Atentos. Muy bien, pues ya estamos aquí, ya estamos con la presentación. Todos reconocemos este logo, así que adelante, vamos con el análisis de Monster. Como veis aquí, Monster se ha revalorizado en el momento en el que saqué esta captura, el 19 de enero, que valía 56,74 dólares en el mercado, se ha revalorizado 70.824,75%. Es la empresa que en los últimos años más rentabilidad ha dado a sus accionistas, dentro de todas las que han estado en el mercado. Podéis comprobarlo en cualquier noticia que hable del tema. 25 años pasados, Monster ha sido la empresa más rentable de todo Estados Unidos. ¿Y qué dice Simply Wall Street al respecto? ¿Qué dice que vale ahora? Pues podríamos decir que está en precio aproximadamente. Esta captura la hice cuando valía 57,25 dólares y para Simply Wall Street Monster vale 59,83 dólares o prácticamente 60 dólares. ¿Y qué inputs, qué datos toma Simply Wall Street para llegar a este resultado? Pues vamos a ver, como siempre, lo que hacen ellos es un descuento de flujos de caja para el accionista, FCFE, y por lo tanto tienen que calcular el coste del capital, el KSV, y luego los flujos de caja para el accionista. En cuanto al coste del capital, usan el modelo CAPEM, un modelo que a mí no me gusta en absoluto, ya os lo he dicho, pero de todas formas a lo que llegan es, ahí lo tenéis abajo del todo a la derecha, a una tasa de descuento del 6,22%. Fijaos, y esto lo he comentado ya otras veces, que el mercado de acciones a largo plazo ha dado de media casi el 10% de rentabilidad. Que una empresa se le exija solo el 6,22%, es más, que se le exija el 6,22% a una empresa que ha dado mucho más que esa rentabilidad en el pasado, pues es un poco incoherente. Y en cuanto a los flujos de caja, ¿qué es lo que tenemos? Pues ahí veis que en 2024 esperan los 7 analistas consultados 1.758 millones, que aumentarán hasta más de 2.000 millones en 2025, hasta más de 2.200 millones en 2026, hasta casi 2.400 en 2027 y así irán creciendo en adelante. Después ya crecerán a tasas del 5, 4, 3%. Pero por lo menos durante los primeros años, estos analistas esperan unas tasas de crecimiento muy importantes de más del 10%. Con lo cual ya tenemos que aquí las perspectivas son quizás demasiado optimistas. Vamos a verlo luego, pero podríamos decir desde luego que a lo mejor son demasiado optimistas. Pues bien, eso es lo que dice Simply Wall Street. ¿Y qué es lo que dicen los analistas consultados? ¿Qué es lo que dicen acerca de dónde ven el precio dentro de un año? Pues lo ven en prácticamente 63 dólares por acción. Ahora mismo cotizaba a unos 56-57 dólares. Con lo cual esto supone una rentabilidad, un potencial del 9,4% y además todos coinciden en que el precio va a estar en un rango más o menos estrecho. Con lo cual parece que también los analistas están de acuerdo tanto con Simply Wall Street como entre ellos. Vamos a ver ahora las cifras pasadas de Monster. Vamos a ver qué ha hecho esta empresa a lo largo del tiempo. Y ahí veis los últimos 10 años. Podéis comprobar que el crecimiento de las ventas ha sido exponencial. En 2013 vendía muchísimo menos de lo que vendió en 2023. Solo tenemos datos hasta el tercer trimestre de 2023, pero aún así ya veis que llegan hasta casi 7.000 millones de dólares, cosa que no es poco para una empresa que es monoproducto, que solo tiene Monster, la bebida energética. Sus beneficios, con un margen nada desdeñable del 22,6%, eran de más de 1.500 millones de dólares, mientras que sus flujos de caja libres eran de 1.400 y sus flujos de caja operativos de casi 1.600 millones. Aquí veis cómo todo ha crecido históricamente a buen ritmo. En los ingresos vemos que es exponencial y que ni siquiera el COVID logró mermarlos. Y en cuanto a los beneficios y los flujos de caja, pues salvo 2022-2023, que ya veremos aquí qué es lo que ha pasado, salvo en ese periodo, también han crecido a un ritmo exponencial. ¿Qué es lo que esperan entonces los analistas para el futuro? Pues que los ingresos se sigan disparando.
Fijaos en cómo esperan que aumente la línea azul, que siga esa tendencia creciente hasta llegar casi a los 10.000 millones de ingresos para 2027, cosa que no es poco. Ahora mismo está en 7.000 millones. Tendría prácticamente que aumentar un 50% sus ingresos para llegar a este objetivo en menos de 3 años. Y luego, respecto a los beneficios y los flujos de caja, tanto operativos como libres para el accionista, tenemos que también tomarán unos valores muy parecidos a los que tienen hasta ahora y que seguirán creciendo a ese mismo ritmo al que lo venían haciendo. ¿Cómo se descomponen las cifras de la cuenta de resultados de Monster? Pues os decía que es una marca o una empresa monoproducto, y ahí lo veis. Monster Energy tiene 6.350 millones de ventas de los 6.920 millones de toda la empresa. ¿Y a esas ventas qué margen le es capaz de sacar la empresa? Pues más del 50%, en torno al 55-60%, algo que para un producto de consumo está francamente bien. Si vemos otros productos de alimentación o de distribución alimentaria como supermercados, pues veremos que el margen bruto no es tan elevado. Esto significa que Monster tiene una imagen de marca, que tiene ese pequeño hueco en la mente del consumidor que le permite cobrar precios por encima del de equilibrio y que los consumidores los paguen gustosamente. Tiene ese prestigio como marca que refuerza su producto y que por lo tanto le lleva a crecer como ha venido creciendo. De hecho, tiene en torno a un 30% de la cuota de mercado de las bebidas energéticas en Estados Unidos, solo superada por Red Bull, que llega casi hasta el 40%. Pues bien, de ese margen bruto, de ese beneficio bruto, la mitad aproximadamente, algo más de la mitad, se va en gastos, tanto general y administración, como de ventas y marketing, como otros gastos no operativos, y el resto queda para beneficios, 1.570 millones en los últimos 12 meses. En cuanto a su posición de solvencia, a su posición de apalancamiento, pues podemos decir que está totalmente saneada. Monster no tiene ni ha tenido deuda en ningún momento, ahí lo podéis ver. Es cierto que tiene unos 38 millones, si no recuerdo mal, pero 38 millones con unas ventas de 7.000 millones no es nada. Ahí veis como el equity, el patrimonio neto y la caja no han parado de crecer desde 2013, con lo cual tiene caja neta de casi 3.000 millones de dólares. Pues bien, aquí vamos a lanzarnos ya con las cifras de su cuenta de resultados. Vamos a analizar el pasado para intentar pronosticar o hipotetizar sobre lo que va a pasar en el futuro. Tenemos que la tasa anual compuesta de crecimiento que ha tenido entre 2018 y 2022 sus ingresos ha sido del 13,5%. Es un crecimiento muy acelerado, teniendo en cuenta también que en 2020-2021 tuvimos el COVID y que bebidas energéticas en el COVID pues a lo mejor no eran tan necesarias a priori, aunque nunca se sabe por qué al final la gente consume un producto. A lo mejor Monster tiene tal imagen de marca y tiene al consumidor tan enganchado que aunque el consumidor esté encerrado en su casa debido al COVID, sigue consumiendo este producto. En cuanto al margen EBIT, vemos ahí que es bastante estable, salvo por 2022 y los últimos 12 meses. En promedio, ha tenido un margen EBIT del 31,5%. Sin embargo, este es mayor en 2018, 2019, 2020 especialmente y 2021. En 2022 el margen EBIT se hunde hasta el 25% y a pesar de que en los últimos 12 meses repunta un poco, lo hace hasta el 28%, lejos de ese 31,5% de media que había conseguido en los últimos años. Entonces aquí cabe preguntarse por qué Monster ha tenido un EBIT menor, por lo menos un margen EBIT menor. ¿Es que ha sido menos eficiente y esa menor eficiencia es crónica o puede recuperarse con el tiempo porque se ha debido al efecto de un hecho anómalo? Y en cuanto a la tasa impositiva promedio, si libramos 2020 en el que el dato es menor de lo habitual, tenemos que también es muy estable y que tiene una media del 23% de tasa impositiva. Pues bien, estos datos nos sirven para llegar al NOPAT, pero después para llegar hasta el flujo de caja libre, lo que tenemos que hacer es computar la amortización y la depreciación, el CAPEX y la variación de la SNOF, la variación del fondo de maniobra. Vamos con la amortización y la depreciación, y ahí veis que, aunque en términos relativos, en términos comparativos con el nivel de ventas, ha sido irregular, en términos absolutos,
sí que tiene unos valores con poca dispersión, con una media de 58,6 millones al año de amortización y depreciación. El crecimiento que ha tenido desde 2018 hasta 2022 ha sido del 1,4% anual. Entonces, este es el crecimiento que vamos a suponer que va a seguir la amortización y la depreciación de aquí en adelante. En cuanto al CAPEX, pues aquí también tenemos que en términos relativos es bastante volátil. Sin embargo, no se puede adivinar ninguna tendencia que vaya a seguir a futuro. Así que simplemente vamos a tomar que en promedio es el 1,87% de las ventas y que cada año el 1,87% de las ventas se destina a CAPEX, a inversión en activos fijos, en activos de capital. Y por último, tenemos la partida más difícil de estas tres, que es el incremento de las NOV. ¿Por qué es la más difícil? Porque fijaos en lo que pasa. 2018 tiene un incremento de las NOV negativo. Después en 2019 invierte 123 millones. En 2020 invierte 28 millones. En 2021 lo que hace es invertir 362 millones y 487 en 2022 para volver a invertir menos, solo 103 millones en los últimos 12 meses. Podemos preguntarnos qué es lo que ha pasado en 2021 y 2022 para que Monster haya invertido más en inventario, haya invertido más en deudores y haya invertido más en definitiva en partidas circulantes de su activo. En promedio, estos incrementos son de casi 175 millones de dólares al año, pero lo lógico aquí sería excluir a 2021 y 2022 pensando que son años anómalos que no tienen que ver con la tendencia general o con las operaciones generales que sigue Monster. Y entonces la media se reduciría hasta solo 50 millones de dólares de inversión al año, algo que parece mucho más lógico. Acabamos de ver que el margen EBIT se había reducido enormemente en 2022 y había repuntado ligeramente en los últimos 12 meses. Y además hemos visto cómo en 2021 y 2022 Monster había invertido fuertemente en activos circulantes. Entonces podemos preguntarnos, ¿es que es Monster menos eficiente o es que ha sido demasiado optimista? ¿O es que por alguna razón desconocida ha invertido en mayor inventario, en mayores deudores, en mayores activos circulantes en esos 2 años, esperando quizás que luego hubiese carestía de alguna materia prima, por ejemplo? Bueno, pues vamos a comparar lo que ha pasado con el inventario sobre ventas, con los deudores sobre ventas y con los proveedores sobre ventas a lo largo de los últimos 5 años y los últimos 12 meses. Si os fijáis, en el inventario sobre ventas, en 2018 esta partida era del 7,3%, en 2020 también era del 7,2%, prácticamente lo mismo, y sin embargo en 2021 y 2022 se incrementa primero 3,5 puntos y después 4 puntos porcentuales. Es decir, el inventario de Monster ha crecido muchísimo y yo personalmente no he encontrado ninguna razón al respecto en Internet. No he logrado hallar ninguna consulta ni ninguna respuesta que diga por qué Monster se ha lanzado a duplicar su inventario con respecto a su nivel de ventas. Que hay que tener en cuenta también que aquí el nivel de ventas iba creciendo fuertemente, al 13,5% anual. Entonces no es solo que lo haya duplicado con respecto al principio, no, lo ha duplicado teniendo en cuenta que esas ventas también han crecido. Respecto a los deudores, pues también pasa más de lo mismo, aunque esta vez el incremento se produce en 2020 y en 2021, y luego un poco también en los últimos 12 meses. Esto es menor que el inventario, pero aún así también son activos circulantes que cuestan dinero a los accionistas de Monster. Y por último, algo que resta del capital circulante, como son los proveedores, porque lo que tenemos es financiación espontánea de terceros, ha pasado del 6,5% estable entre 2018 y 2020 al 7,3% en 2021 y de ahí al 7,8% en los últimos 12 meses. También se ha incrementado, también parece que Monster ha pedido más materia prima y por eso los proveedores también han aumentado, pero no ha aumentado tanto como ha aumentado el inventario. Entonces quizás aquí lo que tenemos es que Monster había sido demasiado optimista con sus creencias sobre el nivel de ventas y luego ha resultado que ha tenido que guardarse materia prima o ha tenido que guardarse producto porque no ha sido capaz de venderlo en el mercado. Esa es una hipótesis, aunque insisto que yo personalmente no tengo claro qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aún así, esto es algo que quizás debería preocuparnos, aunque sea un poquito.
Y ya con todo esto vamos a calcular la tasa de descuento, el WACC, que en este caso es salvajemente simple, es del 9%. ¿Por qué? Vamos a imputar un coste del capital a las acciones de Monster como accionistas del 9%. ¿Por qué del 9% si el mercado ha dado de media en torno al 10%? Pues porque Monster parece que, siendo un producto de consumo masivo, un producto además de altos márgenes, un producto de crecimiento, parece que nos da cierta seguridad al respecto. No es invertir en una empresa de nanotecnología que a lo mejor tiene éxito o a lo mejor no. O no es invertir en una startup que a lo mejor quiebra el año que viene o a lo mejor es la próxima Google. No, Monster tiene un producto de consumo masivo que nos da ese cierto respaldo para pensar que las cosas, si van mal, no van a ir tan mal como podrían ir en otras empresas. Así que por eso le vamos a exigir solo el 9% anual. En cuanto al coste de la deuda, pues es prácticamente de cero. Es que de hecho Monster apenas tiene deuda, 38 millones de dólares, sobre un valor de mercado del patrimonio neto de 59.000 millones. Podríamos hacer el cálculo y podríamos ajustarlo, pero lo he hecho y el resultado es del 8,99%. Pues para eso cogemos 9% redondo y ya está. Así que vamos a pronosticar lo que podría pasar en el futuro. Vamos a tomar que los ingresos crecen al 7% anual. Sí, al 7% anual, frente al 13,5% anterior. ¿Por qué? Primero, porque con las empresas de crecimiento el pecado está en el optimismo. El pecado está en pensar que el crecimiento pasado se va a mantener a largo plazo durante el futuro, que ese 13,5% se va a mantener, se va a perpetuar cada año durante los próximos 10 años. Y hemos dicho que Monster, por lo menos en Estados Unidos, ya tiene una cuota de mercado del 30%. Es la segunda mayor empresa en el mercado y la primera es Red Bull con un 40%. Entonces parece que Monster no puede crecer tampoco demasiado más. Eso sí, vamos a suponer que en 2023 va a finalizar el año con 7.140 millones de ingresos, de ventas. Y sobre esa base vamos a ir multiplicando por 1,07, por 7% más cada año. El margen EBIT vamos a suponer que vuelve a la normalidad y que es del 31,5% cada año. Y en cuanto al crecimiento a perpetuidad, pues supondremos que al ser un bien de consumo masivo va a crecer a una tasa del 2%. Ahí veis cómo quedarían los ingresos, el EBIT y el NOPAT, el Net Operating Profit After Taxes, durante 2024-2033, y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con la amortización y depreciación, con el CAPEX y con el incremento en las necesidades operativas de fondos. Habíamos dicho que la amortización y la depreciación crecían al 1,4% anual, y así lo hacen, que el CAPEX estaba siendo del 1,87% de las ventas, y así lo es, y en las NOF hemos supuesto que se mantiene en 50 millones anuales todos los años, con lo cual no hay que hacer nada más y simplemente imputamos 50 millones cada año. Con esto conseguimos unos flujos de caja libres para la empresa de 1.726 el primer año, parecido a lo que computaban los analistas de Simply Wall Street, aunque en este caso era para el FCFE, si bien sin haber deuda no hay mucha diferencia, parecido a lo que computaban ellos para ese año, pero con menor crecimiento para los años posteriores, llegando a 3.170 millones en 2033. Y si hacemos el descuento al 9% de WACC para cada año, tenemos esa última fila que veis en la tabla, el flujo de caja libre a valor actual. Esto suma un enterprise value de 34.000 millones de dólares, con una deuda financiera neta negativa, es decir, con caja neta de casi 3.000 millones de dólares, lo que tenemos son 37.050 millones de dólares de valor del equity. Esto dividido entre el número de acciones nos da un valor por acción de 35,39 dólares, frente a los 56-57 dólares a los que cotiza en el mercado. Es cierto que esto choca con la visión de Simply Wall Street y de los analistas a los que consulta Simply Wall Street, pero tenemos algo que respalda nuestra posición y son las operaciones de los insiders. Fijaos aquí cómo desde marzo de 2023 hasta diciembre de 2023 los insiders de la empresa, que veis que no es siempre el mismo, sino que son varios de ellos, han vendido, únicamente vendido acciones de Monster en el mercado.
Y no son precisamente valores pequeños. 1.275.000, 300.000, 3,3 millones, casi 10 millones, 1,2 millones. Veis que son valores de paquetes de acciones gordos. Son valores que invitan a pensar que a lo mejor esta gente no está vendiendo solo porque necesite efectivo en un momento puntual, sino porque ven que la acción vale demasiado, vale más de lo que debería en el mercado. Y por lo tanto, venden para aprovecharse de ese momento. Aún así, vamos a hacer, como siempre, la simulación de Monte Carlo con las siguientes variables. Primero, la tasa de crecimiento anual de las ventas. Vamos a suponer que sigue una distribución log normal con media menos 2,56 y sigma, desviación típica, 0,22. En cuanto al margen EBIT, vamos a suponer una distribución normal con media 31,5% y sigma 3%. En cuanto al crecimiento a perpetuidad, lo mismo, una distribución normal con media 2% y sigma 0,5%. Y por último, en cuanto al WACC, lo mismo, una distribución normal con media 9% y con sigma 0,5%. Y el resultado es este. Veis ahí en la línea negra el precio actual de mercado, 56,74 dólares. Y veis dónde quedan los valores centrales, los valores estándar de la distribución de precios. Esto significa que el precio actual de mercado, según este modelo, está en el percentil 98,2 de la distribución. Vamos, que solo el 1,8% de los valores que se han obtenido con este sistema de Monte Carlo, esta simulación de Monte Carlo, está por encima del precio de mercado. La media, de hecho, es de 38,4 dólares y la mediana de 37,5. Así que todo esto nos lleva a concluir que el precio actual solo es sostenible si asumimos un crecimiento del 13,5% anual de las ventas para los próximos 10 años. Si dejamos todo lo demás igual y asumimos que los ingresos van a crecer al 13,5%, obtenemos el precio de mercado. Sin embargo, es lo que hemos comentado antes. Suponer en las empresas de crecimiento que el crecimiento pasado también se va a prorrogar durante el futuro y sobre todo durante 10 años, a lo mejor es una suposición demasiado arriesgada. Y sobre todo cuando es simplemente para convalidar el precio de mercado, que no es que tengamos ningún margen de mejora respecto a ese precio de mercado. Luego también concluimos que Monster por esto no deja de ser una empresa sólida, segura y solvente, pero que aún así una empresa sólida, segura y solvente puede estar sobrevalorada en el mercado. El mercado puede exigir, demandar un precio demasiado alto por sus acciones y ese es precisamente el caso. Y por último, para respaldar todo esto, tenemos que no hay nadie dentro de la empresa que esté comprando acciones a este precio. A lo mejor es por algo.